ver por aquí. Me parece que sí, perfecto. Perfecto. Muy bien, bienvenidos familia de Psicosur. Queremos hoy día eh, presentar a nuestra amiga Katia Abanto, que es la especialista que nos va a acompañar el día de hoy con un tema súper bonito, que es sobre la lectura en los niños, en los estudiantes, ¿no? Quiero presentarla primero, saludándolos a ustedes también por siempre estar acompañándonos en estos en vivos que realizamos los miércoles en nuestro programa del consultorio virtual. Gracias porque son un público que siempre nos acompaña y mucho más ahora que estamos a puerta de las fiestas, ¿no? De Navidad. Katia, muchísimas gracias por tu presencia el día de hoy. Sé que vas a dar muchísimos aportes a nuestra familia Psicosur. Katia es especialista en lo que es lectura. Ya tiene ella 25 años de experiencia en lectura en diferentes países de Latinoamérica, como México, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Colombia. O sea, es una experta en el tema. Así que te dejo, Katia, por favor, para que nos te presentes Muchísimas gracias, Crisia María. con nuestro público. Muchísimas gracias, Crisia María. Agradecer a través de este medio a Psicosur, a las especialistas de Psicosur, a Carol, por haberme invitado y tenerme en cuenta, ¿no? Para poder aportar con este granito de arena algo de lo que conozco en estos, o lo que he aprendido en estos 25 años de experiencia en lo que respecta a hábitos de lectura, lectura comprensiva, velocidad de lectura. Sistemas es la lectura es una herramienta, como sabemos todos, importante, básica para el aprendizaje, para adquirir conocimientos en todo el proceso de preparación, de formación académica, en el nivel primario, secundario, universidad, en la vida diaria, trabajo, en todo aspecto necesitamos la lectura, utilizamos la lectura como herramienta importante, básica para adquirir conocimientos. Y pues estamos aquí para poder resolver todas las preguntas, inquietudes que pueda tener el público, que puedan tener con respecto a la lectura, ¿no? Quiero empezar, Crisia, comentando pues que la lectura, como lo dije hace unos minutos, pues es la herramienta importante, básica para adquirir conocimientos. Y pues lamentablemente estamos utilizando un sistema de lectura que en estos momentos es obsoleto, ¿no? A la época, es una herramienta que en estos momentos nos han enseñado o nos están enseñando a leer, pero con malos hábitos de lectura, ¿no? Es un sistema que a lo largo de los años, ya hace muchísimos años, no ha cambiado. Nos enseñan, por ejemplo, a leer de izquierda a derecha, nos enseñan a leer palabra por palabra, nos enseñan a leer lento, pausado, aburrido, nos enseñan a leer con malos hábitos de lectura que arrastramos no solamente desde hace años, generación tras generación, sino también nosotros mismos desde que aprendemos a leer en primer grado, segundo grado, tercer grado, nos enseñan, vamos arrastrando hasta la edad adulta, vamos arrastrando malos hábitos de lectura, ¿no? Y de eso vamos a hablar, Crisia María, el día de hoy, acerca de cómo eliminar esos malos hábitos de lectura, cómo desarrollar hábito de lectura, cómo desarrollar el potencial de aprendizaje. El ser humano nuestro cerebro tiene capacidad para desarrollar muchas habilidades que pues por falta de entrenamiento nosotros no hemos desarrollado. Y precisamente tengo la fortuna de trabajar en lectura en diferentes países de Latinoamérica y con un sistema
con un sistema que desarrolla el potencial de aprendizaje al 100%, ¿no? Tanto en velocidad como en comprensión de lectura. Sin embargo, el hábito de lectura se cultiva desde muy temprana edad. No solamente es, digamos, producto de estos sistemas de superaprendizaje. Sería ideal que todos podamos tener acceso a estos sistemas de superaprendizaje, Cristian María. Sin embargo, la lectura se cultiva desde muy temprana edad, ¿no? Dicen que la lectura se cultiva desde el desarrollo, desde el vientre, ¿no? Desde el vientre de la madre, cuando recién está gestando, se desarrolla este gusto por ciertas habilidades, ¿no? Y en estas habilidades es el desarrollo de lo que es la lectura, ¿no? Entonces, aprendemos en diferentes edades, a los 3, 4 años aprendemos a leer, pero nos vamos a centrar en esta reunión al aprendizaje de lectura, a eliminar malos hábitos de lectura, ¿no? Ya cuando el niño aprendió a leer, aprenden a leer 3, 4, 5, 6 años, ya a los 8 años y un niño ya sabe leer, debe leer de corrido, debe saber leer ya de corrido, y pues esa velocidad de lectura o ese nivel de lectura que alcanzamos, Cristian María, se puede medir tanto en velocidad como en comprensión de lectura, ¿no? Entonces, cuando hablamos de velocidad de lectura, hablamos de un promedio de 180 a 220 palabras por minuto, que es la velocidad con la cual nosotros hablamos. Y cuando hablamos de comprensión en lectura, pues lo que entendemos de lo que leemos, ¿no? Y ese nivel de comprensión solamente alcanza un 20 o un 40%. Quiere decir que un niño en promedio, una persona adulta, porque esto se arrastra hasta que somos adultos, alcanza a comprender solamente el 20 o el 40% de lo que leemos. ¿Qué quiere decir? Que gran parte de la información no la entendemos y por lo tanto hay necesidad de leer 2 o 3 veces, ¿no? Y eso es lo que le cansa al niño, al estudiante, al profesional, le aburre, se quedan hasta tarde estudiando, tienen que leer 2 o 3 veces para poder entender bien lo que leen o lo que estudian, ¿sí? Entonces, vamos a hablar en estos momentos de estos malos hábitos, Cristian María. Son malos hábitos que nosotros, como repito, hemos adquirido cuando hemos aprendido a leer. Por ejemplo, conocemos muchos malos hábitos. Hay malos hábitos digamos, de la forma de leer, al momento de leer, pero también hay malos hábitos en cuanto al ambiente. Hay malos hábitos externos que corresponden a nuestro entorno, ¿no? Que son los que normalmente conocemos, la luz, la postura, ¿no? Muchas veces estudiamos en la cama y obviamente pues eso nos va a provocar sueño, muchas veces tenemos esta postura o leemos así, entonces eso va a activar, va a producir aburrimiento, sueño, de repente, no sé, pensar en distraernos, motiva o provoca la distracción, ¿no? No estar pensar en otras cosas, digamos, la luz, ¿no? Son malos hábitos que normalmente nosotros conocemos, pero hay malos hábitos que nosotros hemos adquirido en la forma de leer, Cristian María, ¿no? Cuando hemos aprendido a leer, por ejemplo, nos han enseñado a leer palabra por palabra, y uno dice, bueno, pero ¿qué otra forma de leer tendríamos si la información en los libros, en los textos, está distribuido por palabras? Resulta que nuestra mente es muy rápida, Cristian María, y si relacionamos nuestra velocidad de lectura con nuestra mente, pues resulta que hay un desfase, ¿no? Entre la velocidad de lectura y nuestro pensamiento. Digamos que nuestra mente, nosotros en estos momentos estamos conversando, pero nuestra mente está pensando muchas cosas a la vez. Y cuando leemos nos pasa lo mismo. Y el problema que se suscita es que hay distracción, ¿no es cierto? Entonces, nuestra mente puede pensar muchas cosas a la vez. En estos momentos, mi mente puede estar pensando varias cosas. Sí, y estoy hablando, mi cuerpo está aquí, y cuando leo me pasa lo mismo, ¿no? Nos pasa lo mismo. Leemos y pues los factores externos nos distraen, ¿no? Hay malos hábitos, como repito, como la forma de leer de izquierda a derecha, palabra por palabra, y hay, digamos, la lentitud con la que leemos, ¿no? Entonces resulta que entre palabras, imaginemos en estos momentos, quiero invitarlos, las personas que nos están viendo,
quiero invitarlos a que agarren un libro que tengan a la mano, ¿sí? Y me voy a adelantar a algunas pautas que voy a dar más adelante con respecto a desarrollar hábitos buenos de lectura. Cuando nosotros aprendemos cualquier cosa, estamos en una videoconferencia, estamos en una charla, ya sea presencial, ya sea a través de Zoom, a través de redes, de todas las formas que tenemos para aprender, es importante anotar lo que yo escucho, ¿no? Lo que yo estoy aprendiendo. ¿Por qué? Porque cuando yo anoto, voy a recordar, voy a tener mayor capacidad para poder recordar. Hay una memoria, ¿sí? Motora, hay una memoria visual, hay una memoria auditiva, entonces todo esto va a traer como consecuencia un mejor aprendizaje. Entonces yo les sugiero que en todo momento, cuando nosotros nos vamos a disponer a leer, les sugiero que tengamos un cuaderno, no una hoja, porque las hojas se pierden. Un cuaderno para poder anotar todo lo que yo, en el caso de un ejecutivo, un profesional, una agenda tal vez, pero en el caso de un estudiante, un cuaderno para poder anotar y un lapicero para poder anotar las cosas que yo voy entendiendo, que yo voy aprendiendo, para que quede plasmado en el lapicero en el cuaderno y cuando pase el tiempo yo pueda recurrir, tenga un lugar donde recurrir para poder recordar la información, ¿no? Entonces, les decía que nos enseñan a leer palabra por palabra y resulta que entre palabra y palabra hay espacios vacíos. Estos espacios vacíos lamentablemente son enormes distractores al momento de leer, se convierten en enormes distractores, ¿no? Entonces, veamos un libro y ustedes se van a dar cuenta, están leyendo y mientras van leyendo en silencio, ustedes están escuchando su propia voz internamente. Es decir, nosotros nos han enseñado a leer a la velocidad de las palabras. Leemos a la velocidad con la que hablamos. Entonces, la información está distribuida en el libro, palabra por palabra y de izquierda a derecha, que es la forma como nos han enseñado a leer. Y en ese proceso, nuestros ojos van realizando pequeños saltos, que nosotros vamos a conocer como movimientos sacádicos del ojo. O sea, los ojos realizan pequeños movimientos, pequeños saltos que van a producir cansancio visual al momento de leer. Entonces, leemos y al término de una página en promedio, que una página tiene unas 200 palabras, nuestros ojos saltan 199 veces en promedio. Entonces, esas 199 veces produce irritación de ojos, dolor de cabeza, sueño, salud, dice María, sueño, aburrimiento, dolor de cabeza al momento de leer. Entonces los ojos irritan y por lo tanto nos cansamos al momento de leer. Y eso va a producir a la larga, obviamente, falta de atención, falta de concentración y falta de querer seguir leyendo, de querer seguir estudiando. ¿Sí? Saludo otra vez, dice María. Entonces, resulta que ese vendría a ser uno de los grandes malos hábitos al momento de leer. Este mal hábito va a generar todos los que yo voy a hablar más adelante. Entonces, ¿qué resulta? Nuestros ojos se cansan, se nos irritan los ojos, nos da dolor de cabeza, nos da sueño al momento de leer, perdemos tiempo, nos cansamos, nos aburrimos y tenemos que volver a leer, ¿no? Ese es un gran mal hábito en la lectura, ¿listo? Y otro mal hábito son las vocalizaciones o las subvocalizaciones que realizamos al momento de leer, porque nos enseñaron a leer en voz alta. Entonces, al momento de leer, cuando nos han enseñado a leer en voz alta, aunque nosotros leamos en estos momentos en silencio, vamos a escuchar nuestra propia voz internamente. ¿Sí? Entonces, al escuchar nuestra propia voz internamente, nuestro oído va a participar. ¿Y eso qué significa? Que todo lo que sucede, todo lo que pase en el medio ambiente, todos los sonidos que ocurran a nuestro alrededor, nuestro oído lo va a captar. ¿Y eso qué significa? Que se va a distorsionar la información y por lo tanto no nos vamos a poder concentrar. Entonces, al no concentrarnos, obviamente no va a haber entendimiento y tenemos que volver a leer 2, 3 veces para entender bien lo que leemos. ¿Listo? Entonces, a través de estos malos hábitos que vamos a ir arrastrando, ya muchos de ustedes se deben haber identificado con alguno de ellos, ¿qué va a ocurrir? Que es normal que al estudiante no le guste leer. Es normal que el estudiante tiene que leer 2 o 3 veces para entender bien lo que lee, ¿sí? Pierde tiempo. Y ustedes saben que el tiempo es un elemento valiosísimo en estos momentos. Digamos, es
lo más importante que tenemos en nuestros momentos es el tiempo. Entonces, si nosotros no valoramos nuestro tiempo, pues muchas cosas de las actividades que realizamos en el día, en nuestra vida o en nuestro proyecto de vida, cuando tenemos un plan de vida, tiene que ver con el tiempo, ¿no? Entonces, digamos, uno de los factores importantes para leer, para mejorar nuestra lectura, precisamente es aprovechar el tiempo. Ahora, leer rápido es importante. Leer rápido es importante, ¿por qué? Porque obviamente vamos a poder realizar muchas actividades, muchas otras actividades que ahora no se pueden hacer por falta de tiempo. Y sobre todo, tener esa disposición para querer leer, para seguir aprendiendo, para seguir adquiriendo conocimientos, para seguir actualizándonos permanentemente, ¿no? Entonces, yo les voy a compartir en estos momentos una fórmula para poder eliminar estos malos hábitos de lectura. Ahora, esto no es todo. Lo que yo les voy a mencionar en estos momentos es un pedacito, digamos, es una cantidad mínima de lo que podemos hablar en cuanto a todo lo que tenemos que hablar con respecto al desarrollo de la lectura, ¿no? Vamos a hablar de nuestra fórmula, se llama RIA, ¿ya? ¿Por qué se llama RIA? Resulta que la sonrisa es lo más importante en estos momentos, ¿no? Para nosotros, para la vida, el sonreír, el ser feliz y la mejor muestra digamos, de felicidad, de que uno realmente está siendo exitoso, está siendo feliz, está lleno de amor, está compartiendo con la familia, o sea, es una persona exitosa en todo aspecto, se muestra o se da a conocer a través de la sonrisa. Y por eso nuestra fórmula se llama RIA. RIA con doble R y con 2A al final. ¿Qué significa? La R estamos hablando de repetición, ¿sí? La R de relajación, ¿sí? La I de interés, la A de atención y la otra A de actitud. Son las 5 letras que conforman la palabra RIA. RIA dos veces R, ¿sí? La I de interés y 2 veces A. ¿Listo? ¿Qué significa esta fórmula, Cristian María? La fórmula RIA... Sí, ahorita se los comparto. Resulta que la fórmula RIA empieza con la relajación, ¿sí? La relajación. Para nosotros leer, para nosotros entender, para nosotros aprender, ¿sí? Tenemos que tener la disposición para, ¿sí? Y para tener la disposición para, tenemos que estar relajados. Si nosotros no estamos relajados, pues va a ser más difícil, digamos, poder tener apertura al conocimiento, tener apertura al aprendizaje. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es relajarnos, ¿sí? ¿Cómo relajarnos? Hay dos formas de relajarnos. En la parte física, me voy no sé, al quiropráctico, me relajo físicamente. La mejor forma de relajarse físicamente es a través del ejercicio, ¿sí? Eso todos lo podemos hacer, ¿sí? Es muy sencillo, haces ejercicio y terminas relajadísimo, te bañas, te duchas y terminas relajadísimo y con la disposición, con el cuerpo dispuesto a querer hacer las cosas, ¿no? Y la otra forma de relajación, que esta es la que yo les voy a compartir, es la relajación mental, ¿sí? En este aspecto, yo les voy a pedir un minuto de la hora, de las 2 horas, de las 3 horas, porque, Cristian María, me debes dar la razón que cuando estudiamos, nosotros no estudiamos 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 20 minutos, ¿no? Las personas cuando estudian, ¿sí? Ya sea en la primaria, se pasan 2, 3, 4, 5 horas. Hay estudiantes que se amanecen en la universidad toda la noche estudiando. Ya, claro. Sí, así es. Entonces, yo de todo ese tiempo que le dedican al estudio, que le dedican a la lectura, solamente les pido un minuto para que ustedes se puedan relajar mentalmente. Y se van a relajar de la siguiente forma. Vamos a hacer el ejemplo en estos momentos, ¿sí? Vamos a cerrar los ojos y vamos a pensar en el lugar más bonito
en el lugar más lindo, más hermoso que nosotros podemos haber vivido o nos podamos imaginar. El lugar más lindo, más hermoso que nosotros nos podamos imaginar en este momento. Puede ser en el campo, ¿sí? O puede ser en la playa, ¿no? Puede ser en la playa, escuchar los sonidos, el venir, el ir y venir del sonido de las olas, ¿sí? Y al costado o a nuestro alrededor a las personas que amamos, a las personas más queridas. Si el punto que nosotros estamos pensando en este momento es el campo, ¿sí? Vamos a pensar en el pasto, acostados en el pasto o sentados en el pasto, mirando las flores, oliendo el aroma de las flores, el viento soplando en nuestra cara, ¿sí? Escuchando el sonido del río que pasa muy cerca de nosotros, ¿sí? Y lo más relajados que podamos, de igual manera, al lado de las personas que más amamos. Esto lo vamos a hacer durante 1 minuto. Si en estos momentos lo haces, ¿sí? Listo. Entonces, oliendo las flores y ya estamos relajados totalmente. ¿Listo? Entonces, ese momento, ese minuto de relajación, Cristian María, ojalá lo que yo he querido en este momento, ojalá lo hayan sentido, ¿sí? Pero si no lo han sentido, lo importante es que ustedes pueden hacer esto en cualquier lugar, en su casa, en el lugar donde que escogieron ustedes para estudiar, ustedes hagan este minuto de relajación, ¿sí? Y este minuto de relajación los va a hacer sentir felices. ¿Por qué? Porque están pensando en lo más bonito, o sea, están liberando su mente, están despejando su mente, ¿sí? Para que entre la información, ¿no es cierto? El aprendizaje, la lectura, ¿ya? Esa es una técnica que la tenemos que hacer todos los días. Y ahí viene la segunda R, Cristian María, que es la R de repetición, ¿ya? Todas las habilidades del ser humano, cuando nosotros queremos desarrollar nuestras habilidades, necesitamos repetirlo. El deportista, por ejemplo, entrena, ¿sí? Y va a ser un buen deportista, ¿sí? Si yo quiero correr más rápido, tengo que entrenar. Si yo quiero ser bueno en matemáticas, tengo que entrenar. Si yo quiero especializarme en algo, tengo que entrenar, ¿no? Dice un dicho, valga la redundancia, digamos, si nosotros repetimos, pues vamos a aprender. Nosotros vamos a aprender, vamos a adquirir digamos, esa habilidad, ese conocimiento, ¿sí? Entonces, la lectura también significa repetir, no memorizar, ¿no? Entonces, en este caso, yo quiero invitarlos a que repitamos este ejercicio de la relajación todos los días, 1 minuto antes de estudiar. Cada vez que yo me disponga a estudiar, solamente 1 minuto de las 2, de las 3 horas que yo voy a dedicarle al estudio, y van a ver que poco a poco nosotros vamos a ir disminuyendo ese tiempo que le dedicamos a estudiar. ¿Listo? Entonces, nos vamos a relajar. Primer punto, relajar. El segundo, vamos a repetir esta relajación todos los días y vamos a repetir también la actividad de lectura, ¿sí? Porque queremos generar un hábito. Nosotros queremos generar un hábito y para generar un hábito nosotros tenemos que repetir. La repetición es la madre de todos los vicios, dicen, ¿no? Entonces hay que repetir para que nosotros todos los días generemos ese hábito, en este caso el hábito y el gusto por la lectura. ¿Listo? Entonces, ese sería el segundo elemento. El tercer elemento es la I, la letra I, que significa el interés, ¿sí? La I de interés. Cuando nosotros leemos, a lo largo de nuestra formación académica leemos de todo, ¿no? Cuando nosotros leemos, normalmente leemos algo que nos gusta, ¿sí? Pero no siempre leemos lo que nos gusta. A veces leemos por necesidad, Cristian María.
Cuando leemos por necesidad, cuando aprendemos. Leemos por necesidad en el colegio, en la universidad. Hay muchas veces escogemos, en el caso de la universidad, por ejemplo, escogemos la carrera de letras porque no me gustan los números. O escogemos carreras de ingeniería, por ejemplo, de números, porque no me gustan las letras, ¿no? Sin embargo, en los primeros ciclos de universidad llevamos cursos por ejemplo, los ingenieros llevan comunicación, ¿no? Todas las carreras, letras, ciencias, todas las carreras llevan comunicación, ¿no es cierto? Y entonces, igual pasa con los cursos con números, matemáticas básicas, estadísticas, todas las carreras estudiamos matemáticas básicas, estadísticas. ¿Por qué? Porque a lo largo en nuestra formación académica, para nuestra formación académica son cursos que son importantes, ¿no? Pero resulta que ese interés, cuando nosotros leemos, no me dejarán mentir en esos momentos, nosotros leemos algo que nos gusta, que nos apasiona, o hacemos algo que nos gusta, que nos apasiona. En el caso de un niño, por ejemplo, estar frente a un videojuego que le gusta, y la mayor atención, la mayor concentración se da en ese momento, y eso significa que sí, las personas nos podemos concentrar en algo cuando estamos interesados, ¿no? Entonces, ese interés no depende del entorno. Ese interés, les doy una buena noticia, depende de nosotros. Depende de acá. Depende de acá y depende de lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, quiero invitarlos a que nosotros nos interesemos. Por ejemplo, y veamos el lado positivo a lo que no nos gusta. Por ejemplo, estoy leyendo algo que no me gusta, pero lo tengo que leer porque tengo un examen sobre ese tema. Hagámoslo, leámoslo. Por ejemplo, un estudiante de psicología que no le gustan las matemáticas, o un estudiante que no le gustan las matemáticas, ¿no? Este es un buen ejemplo. Resulta que las matemáticas, al revés, ¿no? Un estudiante que resuelve un problema matemático, para resolver un problema matemático tengo que estar concentrado. Para resolver un problema matemático tengo que estar tengo que recordar fórmulas, ¿sí? Y tengo que entender la lectura, tengo que entender el texto, el problema que me están planteando, ¿no es cierto? Entonces, todo eso significa que elaboramos esta persona especialista que le encantan las matemáticas y que no le gusta leer, ¿sí? Tiene los niveles más elevados de atención, de concentración y de entendimiento de la lectura. Sí, Porque eso si no, suele no pasar. recordamos fórmulas, porque si no, no prestamos atención si yo no entiendo el planteamiento del problema, no voy a entender simplemente, no lo voy a poder resolver, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo le pongo interés a las lecturas, a lo que estoy leyendo, a lo que estoy estudiando, sí voy a tener la capacidad de poder concentrarme y poder tener un buen entendimiento de lo que estoy leyendo. ¿Listo? Ese sería el tercer punto. Y los dos puntos, las dos A que me faltan, una les dije que era la atención, y la otra es la actitud, ¿no? Entonces vamos a hablar de la atención. Aquí me voy a concentrar un poquito más, ¿sí? Me voy a concentrar un poquito más de tiempo. Vamos a hablar de que la atención, para desarrollar la atención, repito, si yo quiero prestar atención a algo, quiero prestar atención a los detalles, quiero prestarle atención. O sea, dentro de todas las actividades que yo tengo, ¿sí? Prestar atención a algo es porque a mí me interesa ese algo, ¿sí? Entonces, yo puedo, como una persona que tiene libre albedrío, puedo elegir qué está bien y qué está mal. Entonces, para esto, lo primero que tengo que hacer yo es preparar mi ambiente de estudio, mi ambiente de estudio, mi ambiente de trabajo, en este caso mi ambiente de estudio, ¿no? Preparar un ambiente adecuado para yo poder estudiar, empezar a leer, ¿sí? Entonces, ¿qué significa el ambiente adecuado para yo poder estudiar? Primero, la luz adecuada, ¿no? La luz adecuada, una luz. Lo ideal es estudiar a primeras horas de la mañana, lo ideal es estudiar
digamos que la luz sea una luz natural. Eso es lo ideal. Lamentablemente, pues, tenemos diferentes actividades y estudio durante el año escolar, en el caso de los estudiantes en el colegio, en la primaria, en la secundaria, estudian en la mañana y en las tardes, van a sus clases en las mañanas y en las tardes hacen sus tareas, estudian y bueno. Lo primero que debo hacer yo es buscar también que este lugar sea un lugar adecuado, libre de distractores, ¿no? Libre de sonidos, de actividades, de situaciones que me puedan distraer mucho de la lectura, de mi actividad principal, que en este momento, que es la lectura, que es el estudio, ¿no? Por ejemplo, estudio con el televisor prendido. Es un error tremendo estudiar con el televisor prendido. O estudiar, digamos, con las redes sociales, el celular al lado, ¿no? Con el celular al lado, el celular con todas las redes sociales prendidas, suficiente con que yo escuche, con que yo atienda una llamada de WhatsApp, ¿sí? Para que yo contéstale ya, no, ya voy a contestar esta llamadita nada más, o este mensaje nada más lo contesto y resulta que ya das pie a la otra persona para que te envíe otro mensaje y otro mensaje y otro mensaje y así y se pase el tiempo. Entonces, eso es un elemento, un distractor tremendo, ¿no? Lo que es las redes sociales. Si yo me voy a disponer a estudiar, tengo que anular. O sea, apagar lo que es el celular, apagar lo que es el televisor, elementos distractores que impidan que yo me pueda concentrar, ¿no? Esa disposición no depende del entorno, no depende de las otras personas, depende de mí, porque yo puedo elegir si me distraigo, ¿sí? Si apago el celular, si atiendo una llamada, ¿sí? Yo puedo elegir si apago el televisor o lo dejo prendido, puedo elegir esos elementos que, entre comillas, decimos que son, no es que no estudio en un ambiente adecuado, no, si estudias en un ambiente adecuado, simplemente te levantas y apagas el televisor o apagas o eliminas los distractores que puedan interferir con tu concentración en el estudio, que es tu prioridad, que es tu actividad principal. ¿Listo? Entonces, eso es lo básico que tenemos, lo primero que tenemos que hacer nosotros, crear el ambiente adecuado para nosotros poder estudiar. Otro punto importante para poder concentrar, para poder prestar atención, como les decía, lo bonito de la atención es que yo tengo el libre albedrío o la capacidad de decidir si me concentro o si no me concentro, si presto atención a algo o si no presto atención a algo, ¿sí? Entonces, los distractores internos también, ¿sí? Hay distractores internos, sí hay distractores internos. De repente yo estoy estudiando, no, sí, mamá, estoy estudiando, no, sí, estoy estudiando, sí, estoy 2 horas estudiando, pero mi mente está en otro lado, ¿sí? Digamos, eso también nosotros tenemos la facilidad de poder elegir, de poder decidir si me concentro en lo que estoy haciendo. Otra vez, priorizar mi actividad básica importante, en este caso, leer o querer o estudiar, ¿no? Entonces, son puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder tener un ambiente adecuado para poder estudiar, ¿no? Y obviamente el orden, es importante manejar un horario para nosotros poder, digamos, que esos elementos que se pueden convertir en distractores no sean distractores, sino más bien nosotros podamos concentrarnos en las actividades que son prioridad para nosotros. ¿Listo? Entonces, estos son puntos importantes que quería compartir, Cristian María. Me falta el último punto, que es lo que es la actitud, ¿no? Que es la actitud. Cuéntanos. La actitud. Cristian María, la actitud otro punto que nace de nosotros. Nosotros tenemos que tener actitud para para hacer las cosas. Todo lo que hagamos en la vida nace aquí.
Todo lo que hacemos en la vida nace aquí. Si nosotros queremos lograr algo, está en base a la actitud. Nosotros queremos conseguir algo, está en base a la actitud. Mi actitud siempre tiene que ser una actitud positiva, siempre tiene que ser una actitud avante, siempre tiene que ser una actitud que vaya digamos, en mejora de nosotros como personas, ¿no? Mi actitud es importantísima, importantísima, importantísima para que nosotros podamos realizar cualquier tipo de actividad. Entonces, si mi actitud no es la adecuada, si mi actitud es una actitud negativa, obviamente no voy a conseguir mis objetivos, ¿no? Entonces, quiero invitarlos a que cada uno de nosotros tengamos una excelente actitud para nosotros poder conseguir nuestros objetivos y en este caso para querer leer, para querer aprender, ¿ya? Y digamos, ahora hemos hablado nosotros de la lectura cuando estudiamos, cuando sentimos la obligación de leer, pero también leemos, dice María, lo que nos agrada, que es lo que más leemos, ¿no? Las personas que tienen hábito de lectura siempre leen cosas que le agradan, ¿no? Tenemos esa facilidad, esa capacidad de poder elegir qué me gusta, qué no me gusta. Digamos, cuando uno tiene hábito de lectura, voy a leer esta novela, voy a leer estos libros de motivación, voy a leer estos libros para adquirir conocimientos, busco diferentes temas que a mí como persona me nutran, me alimenten, ¿no? Tengo capacidad de, digamos, de elegir lo que leo. Pero, como les repito, eso es una persona que tiene hábito de lectura, ¿no? Pero las personas que no tienen hábito de lectura normalmente y que leen por necesidad, que es la mayoría de personas, tienen que buscar crear primero con una excelente actitud para querer hacer las cosas, ¿no? Para querer leer, para querer actualizarse, para querer aprender, ¿sí? Y sumándole a todo esto, pues los otros puntos que ya les he mencionado, es lo que es la relajación, lo que es, recordando, relajación, repetición, interés, atención y actitud para poder leer, para tener la disposición a una buena lectura, a una mejor lectura. Dice María, eso quería compartir con tu público. No sé si debe haber personas, si hay preguntas que yo pueda resolverles. A ver, Katia, de verdad que el tema ha quedado muy, muy clarísimo. De verdad te felicito la facilidad con que tienes para poder explicarnos, ¿no? Muy dinámico también. Muchísimas gracias, Cristian María. Y en realidad, Katia, lo que tú has mencionado es muy importante, ¿no? Este hábito de lectura es algo que nosotros tenemos que cultivar, no solamente por necesidad, sino también por gusto, ¿no? Porque la lectura es algo que nos va a acompañar para toda nuestra vida, ¿no? Y esto que mencionabas, el tema de la atención, que muchas veces es motivacional, ¿no? Es la forma en que, o el deseo que yo tengo de ponerle atención a algo. Y muchas veces nosotros los adultos caemos en estos errores que tú mencionabas, de estar de repente con el celular a la mano o haciendo las cosas con el televisor, y somos modelo e imagen para nuestros hijos, que repiten las mismas actitudes, ¿no? Y luego nos sorprendemos o nos preocupamos porque ellos tienen esta clase de comportamientos, ¿no? Y creo que también sería importante mencionar que los padres en relación a los niños, porque yo también trabajo con pequeños, son los primeros modelos. Entonces, si yo quiero inculcar este hábito de lectura en mi hijo y mi hija, tengo que al menos agarrar un libro frente a él, ¿no? Tengo que demostrarle que yo también tengo este interés, ¿no? Muchas veces los papitos cuando llegan a consulta me preguntan, yo quisiera que mi hijo lea, que le guste la lectura, pero no le gusta leer, doctora. Y le pregunto, ¿y usted, señor, cuántas veces a la semana lee? Y me quedan mirando y nunca leen, ¿no? Y a veces ni el periódico. Entonces, eso yo les pongo siempre en hincapié, ¿no? O sea, si nosotros queremos motivar la lectura, al menos de los pequeños, tenemos que ser modelo de. Tenemos que ser modelo de. Katia, tú trabajas con poblaciones de niños hasta adultos, ¿cierto? En programas para desarrollar la lectura. Así es.
Así es, Crisa María. Yo trabajo en un centro especializado en lectura rápida y comprensiva, ¿sí? Lectura es un programa de superaprendizaje que desarrolla todo lo que es velocidad y lectura 10 veces más rápido de lo que normalmente una persona puede leer, y desarrollamos todo lo que es atención, concentración, comprensión en la lectura al 100%, ¿ya? Es un proceso que dura 6 meses, donde el estudiante debe invertir 1 hora en la semana en horarios flexibles totalmente, el día y la hora que puedan, ¿no? Ahora está de moda la modalidad virtual, precisamente, pero nunca, no dejamos de leer, no dejamos de leer es el Internet. Mira, ha avanzado, la tecnología ha avanzado, pasan los años, existen los celulares, pero nosotros, la lectura siempre, siempre va a ser una herramienta importante, básica para aprender, ¿sí? Para leer, para actualizarse, en todo aspecto, la lectura es una herramienta básica, importante, indispensable. Y decías algo importante, Cristian María, si nosotros como adultos, en el caso de los padres, que no ven, que no son modelo para sus niños, y ya sea por el trabajo, ya, por diversas actividades que puedan tener, ¿sí? Eh, Pienso yo que no hay motivo para no leer, porque en casa se puede leer la Biblia, se puede leer el periódico, se puede leer, podemos incentivar a los niños de muchas maneras, de muchas formas, para que ellos desarrollen poco a poco el hábito de lectura, el gusto por leer, el gusto digamos, para querer agarrar un libro, ¿no? Y pues yo les sugiero, a mí también me han preguntado, señorita, pero cuestiones básicas para mi hijo, a mi hijo no le gusta leer, no le gusta, no le gusta, no le gusta, o sea, la lectura es un, es un cuco para mi hijo, ¿no? Pero lo tienen que hacer. Lo tienen que hacer. ¿Cómo desarrollar ese gusto por la lectura? Entonces, desde muy pequeñitos, hay que leerles cuentos, eh, hay que compartir con ellos actividades que impliquen lectura, ¿no? Cuando salimos a pasear, por ejemplo, cuando el niño está aprendiendo a leer, hacerle leer digamos, mi niño, me dicen, muchos padres me dicen, pero mi niño, silabea, ¿no? Mi niño todavía no sabe leer, tiene 8 años y todavía deletrea, o todavía silabea al momento de leer, ¿no? Entonces, hagámosles leer, hagamos ejercicios sencillos en la calle, todo lo que vea el niño, que lo lea, ¿sí? Hay 3 pautas importantes que yo les quiero dar para que el niño desarrolle el hábito de lectura desde muy temprana edad, ¿sí? Primero, no obligarlo. Primero, no obligarlo. Nada obligado, Alicia María, nada obligado es bonito para nosotros, para nadie. A nosotros nos obligan a hacer algo y ya a un niño, a un adolescente, peor todavía, ¿no? Entonces, hacerlo, cada vez que le digamos a un niño, lee, ¿sí? Hagámoslo con amor. Es es la mejor forma que tenemos nosotros para enseñarle a nuestros hijos, ¿sí? Enseñémosle con amor, hablemosle con amor, ¿no? Digámosle, o sea, lee este libro, no, leamos. Es la segunda pauta que yo les quiero dar. Leamos, ¿no? Compremos un libro o un libro de la casa y leámoslo con él. En internet, leámoslo con nuestros niños, ¿no? Investiguemos con nuestros niños. Si no sabemos algo, no nos quedemos con la duda. Un aporte importante que ya lo podemos hablar en otro momento, en otra reunión, es que cuando nosotros vamos a leer, siempre tenemos que tener al lado, aparte de un cuaderno, de un lapicero para hacer nuestras anotaciones, ¿sí? Es importante tener un diccionario a la mano.
ese sería mi tercer aporte, sí, mi tercer aporte. Estudiar siempre con un diccionario al lado. ¿Por qué un diccionario al lado, Cristian María? Un diccionario nos resuelve todas las dudas que nosotros tenemos. Un diccionario, el hecho de buscar en el diccionario, al niño ya le trae ese deseo de investigar, esa curiosidad por investigar, que es importante desarrollar en los niños, en nuestros niños, en los estudiantes en general, ¿no? No copia y pega, no, no, no sabes algo, ya yo te lo hago, no. Que el niño busque en el diccionario. Buscar en el diccionario te va, una palabra nueva significa, nuestro vocabulario, Cristian María, el idioma español es un idioma muy rico, uno de los más ricos del mundo. No me atrevería a decirte si es el más rico, es el segundo más rico después del inglés, el idioma español. Tiene de 7 a 11 sinónimos. Cada palabra en el español tiene de 7 a 11 sinónimos. 7 a 11 formas de decir una palabra. ¿Eso qué significa? Que a veces, muchas veces nosotros leemos y entendemos algo, Cristian María, ¿sí? Entendemos algo. Lo leemos por segunda vez y eso mismo que leímos, en otro momento, en otra situación, con otras vivencias, se entiende diferente. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que las mismas palabras están ahí, pero dependiendo de nuestras experiencias, dependiendo de nuestro vivir diario, dependiendo de los sentimientos, de lo que yo esté viviendo en ese momento, voy a entender o no voy a entender ese texto, ¿no? Entonces, siempre que yo lea, tengo que tener al lado un diccionario. Eso va a ser muy, muy, muy importante para poder entender mejor y poder, entender lo que realmente el autor nos quiere decir con respecto a los temas, diferentes temas que nosotros vayamos tocando, vayamos actualizando, ¿no? Son esas 3 pautas que quería compartir con ustedes, Alicia María, con el público. Si hay alguna pregunta que podamos resolver, alguna otra pregunta, Cristian María. Crisia, ¿me escuchas? Parece que se fue la señal, pero entonces estos son puntos importantes para nosotros poder desarrollar. ¿Me escuchaste, Crisia? Tenían algunos problemitas de transmisión, pero ya nos vamos a ir por la hora prácticamente. Sí, Crisia, te decía si hay... Ajá, sí. Sí. Sí, Cristian María, te decía si hay alguna pregunta para resolver en estos momentos. Con mucho gusto estoy, Yana, a poder contestar las preguntas que puedan. Sí, por el tema... Alicia. Bueno, en estos momentos hemos visto hemos hablado acerca de los malos hábitos de lectura. Cuando hablamos de lectura... Sí, se me fue totalmente el internet, pero... Sí, Cristian María. Sí, Katia, princesa. Perdóname, se me fue la conexión y te perdí totalmente. Pero te quería decir que ya nos hemos sobrepasado el tiempo, ¿no? Muchísimas gracias por todos tus aportes el día de hoy. Hemos quedado encantados. No nos han enviado todavía ninguna pregunta, por eso puedas volver a acompañar, querida Katia. ¿Ya? Y si alguna persona está interesada en el programa
programa que tú nos mencionabas, nos pueden dar haciendo las consultas al INPO de Psicosur para que se les pueda dar la información. Y ya Sí, nos hacemos el contacto contigo, querida Katy. así es, Cristian María. En todo caso, también pueden comunicarse conmigo al 9622-72315. Dinos, por favor, dinos dónde. ¿Cómo dices? Bueno, se pueden comunicar conmigo al 9622-72315 y... No, sí, no, dinos dónde te pueden ubicar. Ya, hacemos diagnósticos de lectura totalmente gratis, Cristian María. Vamos a conocer los niveles de velocidad, de comprensión en la lectura, ¿sí? Y obviamente, pues les vamos a dar la oportunidad a las personas que se comuniquen con nosotros de conocer este programa. Es un programa, se llama Programa Integral de Lectura. Este programa busca desarrollar todo el potencial de aprendizaje en el estudiante a partir de los 8 años, aumentando lo que es la velocidad en lectura 10 veces más rápido de lo que normalmente leemos, desarrollando comprensión, retención y concentración al 100%. ¿Sí? El programa incluye técnicas de lectura de salteo, rastreo, mnemotecnia, mapas mentales. El programa incluye también en la etapa final del programa todo lo que es oratoria, liderazgo, clown y teatro para el desarrollo de la personalidad. Todo es un programa completo, que está dirigido por psicopedagogas y pues el objetivo al término del programa es que tengan la capacidad de leer un libro de 100 páginas en 10 minutos con comprensión plena de lo leído, Cristian María. Entonces las personas interesadas se pueden comunicar conmigo a los teléfonos de Psicosur se pueden comunicar o también al mío, al 9622-72315 y con mucho gusto les podemos dar cupos preferenciales. Si nos dan la referencia de Psicosur, hay unos descuentos especiales del 50% para todas las personas que se comuniquen con nosotros. ¿Sí? Qué maravilloso, muy bien, Katy, excelente. Entonces ya tenemos ahí una gran oportunidad para poder desarrollar nuestra lectura contigo, Katia. Muchísimas gracias por habernos acompañado y espero que nos puedas volver a acompañar en cualquier otro momento. Encantada, Cristian María. Con respecto a la lectura, hay muchos temas para hablar, muchísimos temas para hablar sobre la creatividad, cómo desarrollar la creatividad, muchos temas que nosotros podemos hablar con respecto a la lectura. Y podemos participar en otra oportunidad también con mucho gusto, Cristian María. Muchísimas gracias. Genial. A ustedes también. Muchas gracias, buenas noches, querida Katy, buenas noches a todo nuestro público de Psicosur, que tengan mañana una hermosa noche buena, los queremos muchísimo y que sobre todo festejemos el nacimiento del niño Jesús y la unión y la salud de las personas que más amamos. Muchas felicidades, feliz Navidad también para ti, Katia. Feliz Navidad a todos, feliz Navidad también, Cristian María. Muchas gracias. Hasta luego, chao. Hasta luego, adiós.